Ahí están todos. Ahí ya está grabando, ¿no? Jorge Sosa está rodeado de dos actores, lo tenían acá y lo tenían en otra pantalla. Bueno, arrancamos. A los 48. Muy buenos días. Ya estamos, en principio están logueados los 48 miembros, los diputados y diputadas. Vamos a dar inicio a la sesión especial del día 1 de abril 2020. De conformidad con la resolución número 22 de Presidencia y encontrándose en línea los diputados y las diputadas, en quórum reglamentario declaro abierta la sesión especial bajo la modalidad de videoconferencia, citada para el día de la fecha. Por secretaría se tomará nota de los diputadas y diputados conectados a los efectos de computar la asistencia. A los 48. Me informan que están los 48. Por secretaría se dará lectura de resolución 23 SL para conocimiento de los diputados y diputadas. Resolución 23 del 2020. Visto, considerando y resuelve. Artículo 1. Citar a los diputados y diputadas integrantes del honorable cuerpo, sesión especial para el día 1 de abril del 2020 a las 11 horas, a fin de proceder al tratamiento del proyecto de ley 77.420, caratulado Poder Ejecutivo remite proyecto ratificando decreto 359 del 2020 y decreto acuerdo 401 del 2020, por los cuales se declara la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera. Artículo 2. Por Secretaría Legislativa, practíquense las citaciones de estilo a los diputados y a las diputadas conforme lo normado por el artículo 26 del reglamento interno de esta honorable Cámara. Artículo 3. De forma. Les recuerdo que mantenemos los criterios que habíamos establecido en la vez anterior. A los efectos de pedir la palabra deberían levantar la manito azul, y para el chat vamos a utilizarlo para poner a consideración los proyectos. Pasamos ahora al tratamiento del proyecto objeto de la presente sesión. Por secretaría se dará lectura a la carátula correspondiente. Expediente 77.420, caratulado Poder Ejecutivo remite proyecto ratificando decreto 359 del 2020 y decreto acuerdo 401 del 2020, por los cuales se declara la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera. Tiene la palabra el diputado Gómez. Dado inicio a la presente sesión y atento que estamos trabajando aún en el proyecto remitido por el Ejecutivo Provincial, es que voy a solicitar un cuarto intermedio de 1 hora. Perfecto. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el diputado Gómez, pero previamente a eso pido que se ponga a consideración el estado parlamentario del expediente. Perfecto. Y que lógicamente se vote. Vamos a votar poniendo en consideración el estado parlamentario del expediente mencionado y luego ingresaremos al cuarto intermedio. Ya pueden votar por el chat. Votar sobre esta si querés. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Orts. Gracias, señor presidente. A los efectos de considerar mi voto porque no pude votar. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Vadillo. Sí, no, que también iba a acompañar el cuarto intermedio pedido por el diputado Germán Gómez. Perfecto. Esta presidencia también hace propio el pedido de cuarto intermedio. Entramos en cuarto intermedio hasta las 12:30. Por favor, no se desconecten y los dejo que sigamos. ¿Puedo pausar la grabación? Sí, 1 hora esperando.
Bueno, continuando con la sesión, después de este cuarto intermedio que habíamos fijado a las 12:30, tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. En virtud de que estamos avanzando en la redacción de las modificaciones que se van a incorporar a esta ley de ratificación de ambos decretos, y teniendo en cuenta que queremos escuchar todas las observaciones y avanzar en ese sentido, es que le pedimos, le propongo un cuarto intermedio por media hora más. Esta presidencia hace propio el pedido de cuarto intermedio y nos volvemos a estar conectados online a las 13:15. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la sesión luego de este segundo cuarto intermedio, teniendo el quórum suficiente para continuar con la sesión. Lo primero es, ya habíamos aprobado la toma del estado parlamentario del expediente, así que ahora queda abierta la palabra, tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En virtud de que ya estamos en tratamiento del expediente y habiendo aprobado el estado parlamentario, en primer lugar voy a solicitar que la Cámara se constituya en comisión para avanzar en su tratamiento. En virtud de lo solicitado por el diputado López, sírvanse a votar por el chat. Se pone en consideración. Aprobado. Continúa en el uso de la palabra los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Campos. No, disculpe, señor presidente, estaba votando en el lugar que no era. Perfecto. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. Previo a hacer apreciaciones particulares sobre el expediente y los alcances de cada uno de los decretos que hoy estamos en esta sesión tratando y ratificando, le solicito que se adopte como despacho del cuerpo constituido en comisión el texto que obra en secretaría, con las modificaciones que en los distintos cuartos intermedios se han estado incorporando a efectos de su tratamiento. En consideración la moción del diputado López. Está para el costado, eso está buscando. Bueno, aprobado. Están votando. Lo que estoy buscando es... Aprobado. Tiene la palabra los señores diputados.
El chat al costado, como lo tenía recién, ¿viste? Que tenía el chat al costado. Un segundo, estamos... Palabra de los señores legisladores y antes de someter a votación. Quiero hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con los alcances particulares de cada uno de los decretos, pero no puedo hacerlo sin poner en consideración o sin poner de relieve cuál es el contexto en el que nos encontramos tratando dos decretos de emergencia, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que surgió por noviembre del año 2019. Indudablemente, muchos países desoyeron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no le dieron importancia a esta, o la importancia suficiente a esta advertencia, y hoy nos encontramos en situación de emergencia, en particular nuestro país, pero también a muchos países que se encuentran en situaciones críticas debido al avance de la pandemia. Y tenemos que aclarar que hemos hablado ya en reiteradas oportunidades en el ámbito de esta legislatura, y cada uno de los legisladores en el día a día escucha información y no puede dejar de percibir la importancia que tiene esta emergencia en la vida de cada uno de nosotros, pero también de nuestra comunidad. Y lamentablemente tenemos que decir que esto recién arranca. Tenemos más de 885.000 infectados, este dato lo acabo de ver en el mapa mundial que va cambiando minuto a minuto, y tenemos más de 45.000 muertos aproximadamente, con la presencia de esta pandemia en más de 180 países. Eso nos muestra a la clara la crisis que se nos viene como sociedad, en principio mendocina, pero también como país. Tenemos países desarrollados que están sufriendo los avances de esta pandemia, como son Estados Unidos, China, Italia, España y Francia. Pero también tenemos países limítrofes y donde se está sintiendo muy fuertemente, como es el caso de Chile y de Brasil. La crisis no solamente se da en el ámbito sanitario, sino que también tiene altos impactos en lo social y en lo económico, debido fundamentalmente al cierre de fronteras y a la parálisis de la actividad económica en todo el mundo. Por el momento podemos decir que las únicas armas que tenemos como sociedad tienen que ver con el aislamiento, ¿no? Y la toma de medidas urgentes en este sentido, que tanto los líderes mundiales como locales toman y están tomando en cada momento. ¿Tendremos éxito para lograr frenar esta pandemia si como sociedad entendemos cuál es el mensaje y acompañamos estas medidas? Nuestro país, a través de decretos de necesidad y urgencia y a través de distintas resoluciones, ha tomado medidas en este sentido y las celebramos, pero tenemos que decir que aún faltan quizás las más importantes, que no es solamente aislar a nuestra población, sino cómo logramos que esta batalla o esta lucha que estamos dando pueda perdurar a lo largo del tiempo, y es ahí donde toma fundamental importancia el decreto 401 que hoy día estamos ratificando, porque es el que permite dar herramientas a nuestro gobierno provincial para asistir y para dar la lucha desde el ámbito económico, podríamos decir, y que nos permite que como sociedad estemos preparados para mitigar los altos impactos económicos que esta pandemia nos exige enfrentar. Mendoza, como decía anteriormente, viene haciendo lo propio en dicho sentido, y luego del gobierno nacional muy rápidamente avanzó en decretos como el 359, un decreto que tiene fecha el 12 de marzo del corriente, y que lo que se declaró fue la emergencia sanitaria y se constituyó un comité
de vigilancia, atención y control del coronavirus integrado por el Poder Ejecutivo con el gobernador y con los ministros del Poder Ejecutivo. En ese momento se declaró la emergencia sanitaria por 12 meses, y luego el decreto 401 viene a profundizar o a ampliar esa emergencia sanitaria a otras áreas, como son lo social, lo económico, lo administrativo y lo financiero de la provincia, y me quiero tomar un segundo para enumerar algunos de los alcances de este decreto que tienen que ver con, como decía anteriormente, ampliar la emergencia a otras áreas por el mismo plazo que el anterior, es decir, por 12 meses. Permite que el Ejecutivo renegocie contratos precedidas con acuerdo de las partes, y que en aquellos casos donde no se puedan renegociar los contratos le dé la facultad para garantizar la provisión del servicio público, teniendo en cuenta, lógicamente, el ámbito de aplicación de cada uno de esos contratos. Uno de los puntos que quizás más discusión o más análisis debe haber tenido tiene que ver con el inciso C del artículo 2, que está redactado en el marco del artículo 32 de la ley 8706, y en esto, presidente, le pido un minuto de autorización para poder leer textualmente lo que dice el artículo 32, a efectos de graficar al resto de los legisladores el marco en el cual estamos autorizando al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito de hasta un 10% del presupuesto total aprobado en el 2020, es decir, el que hace algunos meses estuvimos discutiendo en la legislatura. Autorizado, diputado. Artículo 32 de la ley 8706. El Poder Ejecutivo podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley General de Presupuesto, reasignando las partidas presupuestarias oportunamente aprobadas sin limitaciones, haciendo uso del crédito público o contra mayor recaudación debidamente fundada para atender de inmediato casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor ajenos a la voluntad del Poder Administrador, con el fin de conservar la paz y el orden público. Estas autorizaciones deberán ser fundadas y comunicadas a la legislatura en el mismo acto que las disponga. Las autorizaciones así dispuestas se incorporarán al presupuesto vigente. Me parecía importante leer, señor presidente, el alcance de este artículo, porque indudablemente que esta autorización de uso del crédito, que fue de alguna forma negada en su momento cuando iba destinada a obra pública, hoy tenemos un contexto muy distinto, y este artículo de la Ley de Administración Financiera de la provincia de Mendoza habilita al gobernador a hacer uso de las mismas, hoy en un contexto de necesidad imperiosa para que la situación económica no se vea afectada en lo que ya indudablemente sabemos que va a afectar a nuestra provincia. Otro de los alcances que este artículo tiene están vinculados a que suspende el plazo de 90 días corridos las licitaciones y los concursos que la provincia de Mendoza tenía en trámites, da prioridad al uso de todos los ingresos que perciba la provincia con el destino a cubrir las necesidades vinculadas a la emergencia. En esto quiero aclarar, y en unos momentos cuando se dé lectura a los alcances del proyecto con las modificaciones que han hecho los distintos bloques políticos, ahí se incorporaron indudablemente que estos alcances no tienen que ver con los ingresos que le corresponden a los municipios por coparticipación municipal. Eso va a quedar aclarado indudablemente que en la versión que se apruebe, que los municipios no se van a ver afectados en cuanto a los montos que corresponden por coparticipación en este inciso y en este artículo que se aprueba en el decreto 401. También se le da la facultad al Ejecutivo para reasignar las partidas a fin de atender a esta emergencia. Tenemos que entender que estamos en un contexto donde la discusión que tuvimos por el presupuesto de la provincia 2020 ha quedado de alguna forma supeditada a la necesidad que el gobierno de la provincia tenga en el marco de la emergencia. También se autoriza la instalación de hospitales de campaña o modulares en el caso de ser necesarios, y flexibiliza las compras directas con el fin de dar celeridad a la adquisición de bienes y servicios que tenga la necesidad la provincia de Mendoza
de disponer rápidamente en este contexto. Creemos que en el ámbito legislativo se han hecho aportes a esta ratificación. Uno de ellos ha sido el que el bloque de Protectora en el ámbito de la reunión de labor parlamentaria lo manifestó, el hecho de la necesidad de constituir una comisión bicameral a efectos de dar seguimiento a los alcances que estamos autorizando en este decreto, como también contemplar la situación de los municipios en cuanto a los periodos de cumplimiento con sus obligaciones asociadas a la ley de responsabilidad fiscal, pero también y principalmente a lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas y el cierre de sus ejercicios, en lo cual las facultades que le estamos dando al gobierno provincial también se las estaremos dando a cada uno de los municipios a efectos de no discontinuar sus gestiones continuas y necesarias y atendiendo a las necesidades y particularidades que hoy tenemos en este contexto de emergencia. Por lo tanto, señor presidente, creemos y necesitamos que esta ratificación sea con el acompañamiento de todos los bloques políticos. Creo que ahí ha quedado expresada la voluntad del gobernador y por eso se ha enviado a la legislatura su ratificación, independientemente de que se pueden dar a interpretaciones de que no es necesario. El hecho de que se haya mandado expresa la necesidad de dar al consenso estos debates, pero también de contar con el acompañamiento político en una situación tan delicada y tan vulnerable que nos pone como provincia una pandemia de carácter mundial. Es por eso que nosotros, señor presidente, adelantamos el acompañamiento de nuestros bloques, más allá de las apreciaciones que quieran hacer el resto de las autoridades de cada uno de los bloques que integran el Frente Cambia Mendoza, y acompañamos a la voluntad del gobernador de tener todas las herramientas necesarias para enfrentar un adversario tan fuerte, tan silencioso y con tanto poder en que nos encuentra a toda la sociedad mendocina de hecho dando esta batalla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Antes de continuar con el uso de la palabra con el resto de los diputados, me parece importante que por secretaría se dé lectura al proyecto que se ha estado trabajando para que estemos discutiendo en torno a eso. Bien. Artículo primero. Ratifíquese el decreto 359 de fecha 12 de marzo del 2020 y el decreto acuerdo 401 de fecha 19 de marzo del 2020, por los cuales se declara la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera, los que en copias certificadas se adjuntan como anexo de la presente. Artículo segundo. La ratificación establecida en el artículo primero de la presente ley no abarca el último párrafo del inciso C del artículo 2 del decreto 401 del 2020 en cuanto a la exhibición de las autorizaciones previstas en el artículo 25 de la Ley Nacional 25.917 y sus modificatorias. Artículo tercero. No será de aplicación lo previsto en el artículo 2, inciso G del decreto 401 de 2020, ratificado por el artículo 1 de la presente ley, a los fondos municipales provenientes de la coparticipación federal y provincial. Artículo cuarto. Extiéndase a los municipios de la provincia de Mendoza los alcances de los artículos 3 y 4 del decreto 401 del 2020, ratificado por el artículo 1 de la presente ley, en lo pertinente y en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades. Artículo 5. Dispóngase la prórroga por 90 días del plazo previsto en el artículo 193 de la Ley número 8.706. Artículo 6. Créese en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19, en relación a las operaciones de endeudamiento y uso del crédito y las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera establecida por los decretos 359 del 2020 y 401 del 2020. La comisión estará integrada por el vicegobernador, por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados y por 7 senadores y 7 diputados designados por las presidencias de las respectivas cámaras a propuesta de los bloques, respetando la proporción de representación política. La comisión será regida por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto se dicte.
para el desempeño de sus funciones. La Comisión podrá, 1. Requerir al Poder Ejecutivo toda la información, documentación o datos necesarios para el cumplimiento de su objeto. 2. Solicitar los informes técnicos a la Comisión conformada por el Decreto 359 del 2020. 3. Emitir informes pormenorizados sobre el accionar del Poder Ejecutivo en las operaciones de endeudamiento, uso del crédito y contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera por el coronavirus COVID-19, con las recomendaciones y observaciones que estimen necesarias y elevarlo a conocimiento del Senado y de la Cámara de Diputados para su consideración. 4. Publicar la información en los términos y de conformidad con la Ley 9070 de acceso a la información pública y transparencia. El artículo 7 es de forma. Muchísimas gracias. Ahora continúa el uso de la palabra, señores legisladores. Tiene la palabra el diputado Vadillo. Señor presidente, lo primero es, agradecer que se haya escuchado al bloque de Protectora y también a los bloques de la oposición en relación a la creación de una comisión bicameral para hacer el seguimiento de cómo el Poder Ejecutivo va a cumplir con los decretos 359 y 401. Y cuando yo lo escuchaba atentamente, el momento más importante de la provincia de Mendoza de tener responsabilidad en los actos de gobierno. Y nosotros, como Poder Legislativo, no queremos perder todas las facultades que nos lo han encargado la Constitución. No solo la Constitución nos ha encargado controlar al Poder Ejecutivo, y también se lo ha hecho al Poder Judicial. No queremos un poder absoluto, queremos un gobierno fuerte, un gobierno que lleve este barco en la tormenta, pero que lo lleve a destino, no que se cometan los errores que siempre se han cometido, los abusos de poder, que desde la época de Rosas, con el poder absoluto, a todos los gobiernos militares, que no quiero comparar esto con un gobierno militar, pero también absorbieron el poder público. Esta ley es muy importante, pero también da muchas responsabilidades. Y en eso, esta comisión que se va a crear va a tener, es el fin. Controlar que haya transparencia en los actos de gobierno y que haya fundamentación. Es decir, la fundamentación tiene que obedecer a combatir una pandemia y a que el ciudadano mendocino pueda sobrevivir a esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Canales. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, lo que quería decir es que entendemos que estamos viviendo una situación inédita, digamos, no tenemos registro de una pandemia de este tipo a nivel mundial desatada en tan poco tiempo. Y frente a una situación absolutamente inusual, las respuestas tienen que ser inusuales. Entonces nosotros vamos a acompañar vamos a apoyar, a ratificar estos dos decretos, porque por más que entendemos que estamos haciendo una delegación extraordinaria, se justifica frente a esta situación, y lo mejor que podemos hacer es darle al gobernador todas las herramientas necesarias, porque en esta situación la velocidad en la toma de decisiones es fundamental para evitar no solamente los temas sanitarios, que son graves, y en esto respondiendo un poco al diputado que habló antes que yo, sino que esta pandemia tiene consecuencias, bueno, obviamente sanitarias, pero también tiene consecuencias económicas y sociales que no podemos desconocer. Entonces, entendemos que realmente es importante este acompañamiento, por eso es que voy a acompañar estos decretos, y fundamental para, digamos, que el gobernador sepa que tiene todo nuestro respaldo en estos momentos, repito, inéditos. Y después, una pequeña acotación, este decreto no le toca el sueldo a ningún empleado público, puede ser que impacte un poco sobre bonificaciones o participaciones en las ganancias, pero no sobre los sueldos. Nada más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Rodríguez Mailé. Gracias, señor presidente.
En primer lugar, decir que también nosotros entendemos desde nuestro bloque que estamos en una situación de emergencia, y que realmente lo que hay que decir aquí es que nosotros no acordamos con que eso amerite darle plenas facultades al gobernador y al Poder Ejecutivo para hacer y deshacer a su antojo. De hecho, hemos planteado también que desde los distintos bloques se han planteado iniciativas y hay un sinfín de proyectos que debieran tratarse también en esta legislatura, que van justamente en el sentido, ¿no?, de tener iniciativas respecto a lo que está sucediendo de esta crisis que estamos viviendo, que como se decía es una crisis mundial, pero que bueno, para nosotros amerita justamente que desde esta legislatura también se participe y que se puedan tratar las distintas iniciativas que tienen que ver también, por ejemplo, con justamente atender las necesidades de aquellos que más están sufriendo esta crisis. Por ejemplo, nos llegan las denuncias de los trabajadores vitivinícolas que siguen trabajando en situaciones y en condiciones, perdón, donde no se les resguarda la seguridad y la higiene necesarias, a pesar del protocolo que se planteó desde el Ejecutivo. Bueno, hay un montón de situaciones, hay un montón de reclamos. Las escuelas también están reclamando, por ejemplo, sobre los bolsones que llegaron a las escuelas para repartir a las familias que más lo necesitan, que son insuficientes, que no cuentan, por ejemplo, con productos con valores nutricionales adecuados, y bueno, y un montón de situaciones que están viviendo las familias, sobre todo las más necesitadas de nuestra provincia, y que no vemos que en este decreto estén siendo atendidas, y que sí creemos que tienen que partir, digamos, por lo menos esta legislatura tiene que poder tratar todos los proyectos que van en ese sentido. Además, por ejemplo, se han suspendido las paritarias para las trabajadoras y trabajadores del Estado. No hay un pase a planta permanente para las trabajadoras y trabajadores prestadores de servicios de la salud, que vienen reclamando hace tiempo y que incluso, como decíamos en la sesión pasada, se los aplaude y se los reconoce, pero sin embargo no cuentan con condiciones laborales acordes al gran esfuerzo que están haciendo para justamente hacer lo suyo en esta emergencia. Entonces, desde nuestro bloque no vamos a acompañar esta ratificación de estos decretos, y por último decir que para nosotros los recursos están y tienen que ser justamente... ¿Sí? Sí, ponen. Sí. No, y decir por último que los recursos están, que para nosotros tienen que ser afectados con impuestos extraordinarios, las ganancias de los grupos empresarios que siguen ganando. Por ejemplo, recién hacía referencia a los trabajadores vitivinícolas. Bueno, los bodegueros siguen con su actividad, y en ese sentido, y sin garantizar mínimas medidas de seguridad para los trabajadores, y en ese sentido son ellos, por ejemplo, los grandes grupos empresarios que en nuestra provincia no han parado su actividad, y que bueno, que podrían aportar con impuestos extraordinarios para poder sacar recursos de allí y no tener que endeudar a la provincia. Por eso queremos decir desde este bloque, desde el Frente de Izquierda, que no vamos a acompañar esta ratificación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Cecilia Rodríguez. Gracias. Sí, ahí está. Muchas gracias. Gracias. No sé si ahí me escuchan. Sí. Sí, ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Volviendo al tratamiento de la ratificación de estos dos decretos que estamos tratando, quisiera hacer referencia, más allá de compartir lo que explicó el diputado López, la diputada Canale, quisiera hacer referencia a la voluntad de diálogo del oficialismo y sobre todo del gobernador Suárez en un momento muy difícil
muy complicado para todo el país, para el mundo y para nuestra provincia. En este sentido, quisiera que se tenga en cuenta y resaltar todas las cuestiones que se han tenido en cuenta para ser modificadas en el día de la fecha, sobre todo en relación a esta comisión de seguimiento y control de las acciones en relación a estos dos decretos, en relación a todo lo que se lleve a cabo en el marco de la emergencia, no solo sanitaria, sino económica, social y administrativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Difonso. Ahí, diputado Difonso. Ahí lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que el presidente de la Nación, todos los gobernadores, los intendentes, están en una emergencia como está toda la Argentina, todo el mundo, y teniendo que resolver situaciones día a día en cada punto de nuestro país, siguiendo el lineamiento general que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, pero además tratando de manejarse con los recursos que poseen para solucionar la línea general, la hoja de ruta general del tratamiento y de enfrentar la pandemia, pero también situaciones que surgen todos los días en todos los territorios. Y en esto hay veces que tienen que tomar decisiones, resoluciones, que con las normas ordinarias de la burocracia estatal se hace imposible tomarlas. Por eso estimo que es muy importante darle esta herramienta que está pidiendo, en este caso, el gobernador de la provincia para resolver problemáticas que estamos viviendo en esta emergencia. Por eso creo que va a contar con esta medida que está propuesta y en tratamiento hoy en la legislatura, con una herramienta muy poderosa para avanzar tanto en el tema sanitario como en el tema de cada uno de los sectores económicos y sociales que se están suscitando diariamente en nuestra provincia, y celebro la vocación que se ve tanto de los oficialismos a nivel nacional como la oposición también a nivel nacional, y también en la provincia de Mendoza, como en cada uno de los municipios, de trabajar en conjunto esta problemática. Por ende, creo que esta medida que tenemos hoy para otorgarle al gobierno provincial es muy importante y no debemos titubear en apoyarla todos los sectores políticos, haciendo hincapié también que siempre, en cualquier circunstancia, va a estar sometida a un control jurisdiccional definitivo que puede hacer la justicia en caso de que alguno de los derechos se vean violentados. Pero además también, señor presidente, creo que en esta legislatura hay numerosos proyectos y propuestas que se están realizando mediante los distintos tipos de presentación de proyectos, ya sea resoluciones, declaraciones o incluso proyectos de ley por distintos bloques, por distintos legisladores, que por esta circunstancia de no poder estar sesionando no se pueden tratar. Pero como muchos de ellos también revisten un carácter de urgencia, lo que le propongo, no sé si se puede incluir ahora o en la futura o en la próxima sesión, que todos estos proyectos que tengan que ver con la temática de la pandemia sean girados inmediatamente al comité creado por el decreto 359, que es el comité de emergencia que está coordinando las acciones en la provincia, para que sean tenidos en cuenta y que sean tenidos en cuenta en la oportunidad que requieren, porque por ahí pasan en el tiempo y ya no pueden ser utilizados si le damos el tratamiento legislativo ordinario. Por eso quiero dejar la posibilidad de que las iniciativas que surjan de esta legislatura pasen directamente al comité de vigilancia que ha formado el gobernador en el decreto 359 para ser evaluados en ese marco y con la urgencia que lo plantea cada uno de los bloques, cada uno de los legisladores. Por eso, señor presidente, y en el marco de esta emergencia, es que adelantamos el voto afirmativo por el bloque del Frente Renovador a estos decretos de emergencia para dar las herramientas que tiene que tener la provincia para enfrentarla.
Muchas gracias, diputado, y esta presidencia toma la recomendación con respecto a enviar los proyectos, por lo menos al comité de crisis que nosotros estamos ratificando del decreto 359. Tiene la palabra el diputado Gustavo Cairo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para manifestar desde el bloque del PRO el adelantamiento de que vamos a acompañar la ratificación de estos dos decretos enviados por el Poder Ejecutivo, habida cuenta de que esta crisis, por un lado, y fundamentalmente, tenemos que atender el Poder Ejecutivo los problemas de salud derivados y que pueden derivarse por esta pandemia, y además las consecuencias para los ciudadanos, las consecuencias económicas que seguramente van a resultar de esta crisis y de este parate económico que está sufriendo la provincia y el país. Y en este sentido, no puedo dejar de señalar que afortunadamente el señor gobernador dejó a salvo la actividad vitivinícola que se ha podido llevar a cabo con bastante normalidad dentro de estas circunstancias excepcionales, y que en las zonas productivas desde el punto de vista agrícola de la provincia, en el Valle de Uco, en la zona este, en el sur, en San Rafael, y en todo el sur, General Alvear, no ha habido ningún caso hasta ahora de contagio, es decir, que se ha llevado a cabo, aún desde el punto de vista de la salud, con total normalidad la actividad productiva, y por supuesto que no estoy en contra en grabar aún más, que estoy en contra de grabar aún más, como proponía alguna diputada, a estas actividades que todas están sufriendo las consecuencias de esta crisis económica, ya sea por no poder vender o por no poder recibir turistas, las bodegas que lo hacían. Y para los trabajadores, para los cosechadores, ha sido un alivio, afortunadamente, que ese sector tan importante en esta temporada, esa actividad para quienes trabajan en la cosecha y demás, han tenido ese alivio que no han podido tener otros sectores de la economía y de la sociedad, y en este sentido comparto con el diputado Difonso de que se trate todas las iniciativas que se han propuesto, entre otras una que me tocó presentar para los profesionales independientes, el tema del pago de los aportes jubilatorios, que entiendo por lo que he charlado con usted en su momento, señor presidente, que se va a poner a consideración en una próxima sesión ordinaria, pero estaría bien una previa evaluación de este comité de crisis. Y por último, celebro la creación de esta comisión de control que propuso el bloque de Protectora, esta comisión bicameral, y que se haya acordado por parte del Poder Ejecutivo este seguimiento por parte de esta comisión a estas facultades otorgadas en estos decretos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Llano. Un segundo, diputada. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahí sí. Bien. Gracias, señor presidente. Quiero expresar mi acompañamiento a este proyecto sin dejar de estar los que justifican mi postura y también dejar sentados algunos y ciertas acciones. El artículo 29 de la Constitución Nacional prohíbe a las legislaturas provinciales conceder a sus respectivos gobernadores facultades extraordinarias y la suma del poder público. No obstante, el artículo 76 de la misma norma habilita la delegación legislativa en circunstancias, entre otras, de emergencia, es decir, que solo en circunstancias excepcionales, inusuales, extraordinarias, complejas, ameritan la cesión de poderes legislativos. Lamentablemente, en el plano nacional, este artículo 76 ha dado lugar a un uso abusivo por parte de distintos gobiernos y de distintos colores, de diferentes colores políticos.
y a operar en un estado de emergencia, digamos, cuasi permanente, favoreciendo un proceso de progresiva concentración del poder en manos del Ejecutivo y configurando en el orden nacional lo que se denomina una democracia delegativa. Y esta institución pensada para estos momentos, estas circunstanciales históricas, inéditas o excepcionales, se ha ido desvirtuando y ha generado eso, al menos genera en mi partido, algún temor a instalar en la provincia ciertos antecedentes que terminan resultando nocivos para la fortaleza de nuestro sistema republicano y representativo. Siempre aclarando y bajo la presunción de que no bajo la presunción, bajo el hecho, la evidencia que nuestra democracia es una de las más potentes y sólidas de todo el país. Y entiendo, no obstante estas aclaraciones, entiendo que la pandemia que azota hoy al mundo entero, a nuestro país y a nuestra provincia, constituye justamente un hecho extraordinario que en contados momentos ha afectado la historia de la humanidad, como ha sido, por ejemplo, como es el caso de la gripe española o de la peste colérica, entre otras grandes y extensas y planetarias epidemias. Después de transcurrido 100 años de la última epidemia que afectó al planeta, que fue justamente en 1918, hoy se reitera como un hecho de similar magnitud y característica que deja realmente al Estado provincial con pocos resortes institucionales, aunque sí con mayores capacidades estatales para combatir este flagelo. Entendemos que nos encontramos ante un escenario histórico realmente atípico que amerita cierto nivel de cesión para garantizar y sobre todo para privilegiar el bienestar general y la paz y el orden pública como nuestra Constitución lo manda. La Constitución provincial en su artículo 12 establece expresamente que ninguno de los poderes del Estado podrá arrogarse bajo pena de nulidad facultades que le son conferidas a otro de los poderes, ¿no es cierto?, ni delegar aquellas prerrogativas que son de su competencia. Es decir, con absoluta contundencia prevé la prohibición de la delegación. Sin embargo, tal como se expresó acá, la Ley 8706 de Administración Financiera en su artículo 32, entre otros, prevé la concesión de ciertas prerrogativas de carácter presupuestario para dar celeridad a las acciones públicas en escenarios de epidemia particularmente. Así, una muy buena parte de las previsiones que están contempladas en los artículos que hoy en el articulado, digamos, que integra el decreto, los decretos que hoy estamos tratando, y particularmente el 401, se encuadran dentro de esta norma citada, lo cual implica que solo ante este acto estamos ratificando el ejercicio de potestades que ya les han sido conferidas al Poder Ejecutivo. Y además agregamos algunas otras cuyo alcance puede generarnos cierta preocupación. Lo que sí, como bien se lo he expresado, no me establece un plazo de emergencia tan extensivo. Entiendo que debería suscribirse a la duración de la emergencia. Puede ser que justamente que exceda también ese plazo, valga la aclaración y el reconocimiento. Pero nosotros confiamos en que el gobernador va a hacer uso responsable, transparente y sobre todo razonable de esta herramienta que es realmente excepcional y que en caso de corresponder va a derogar este estado de emergencia
cuando los móviles de este estado excepcional se agoten. Y no quiero dejar, más allá de este acompañamiento, mi preocupación por dejar sentado en nuestra provincia un antecedente negativo que se termine transformando en una práctica regular del accionar público, como ha sucedido así en el orden nacional. Y por otro lado, coincido con lo que se ha planteado acá, también lo he expresado en el ámbito de nuestro interbloque y de labor, que consideramos muy relevante contrabalancear todo este vacío que se le genera al Poder Legislativo con la conformación de una comisión bicameral que contribuya al seguimiento y al control en la aplicación de este decreto, cuyo alcance tiene que circunscribirse y delimitarse a todas aquellas acciones que hagan o que estén directamente relacionadas con la situación de emergencia. Entiendo que este va a ser un mecanismo para resguardar, dentro de estas circunstancias excepcionales que estamos enfrentando, nuestras formas republicanas. Y por supuesto que su conformación tiene que ser plural para dar atención a todas las voces políticas y partidarias que están representadas en esta legislatura. Y adhiero también a lo anteriormente propuesto por el diputado Ifonso, de crear canales que agilicen el envío, la remisión de propuestas de parte de los elaboradas de parte de los legisladores al Comité de Vigilancia. Y aspiro también, para terminar, que este manejo centralizado de esta crisis sanitaria y también por extensión financiera, administrativa, económica y social, no termine representando un avasallamiento sobre los derechos individuales y las libertades económicas. Y que esta gestión del conflicto asuma también diríamos, un carácter predominantemente técnico, y también que se haga de manera ecuánime, y no predominantemente político, con lo cual se puedan llegar a atentar, ¿no es cierto?, con las libertades, los derechos individuales y sobre todo con las autonomías provinciales. Ni que vayan en contra ni de la vida, ni del honor, ni de la propiedad privada, como así lo manda el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y para concluir, quiero reconocer la voluntad y celebrar la voluntad de diálogo por parte del gobernador, llamado ante el cual nosotros vamos a estar presentes y colaborando con propuestas y acciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Les voy a recordar que en el ámbito de la reunión de labor habíamos pedido ser breves en el uso de la palabra, producto de no estar expuestos a problemas tecnológicos y que interrumpan la transmisión. Tiene la palabra la diputada Cecilia Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para apoyar la moción que realizó el diputado López de realizar una votación nominal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Daniela García. Gracias, señor presidente. También es para apoyar la moción de la votación nominal. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Guillermo Mozo. Gracias, señor presidente. No voy a extenderme mucho en el uso de la palabra. Comparto gran parte de los considerandos y de las consideraciones que han hecho diputados preopinantes respecto a lo inédito de la situación, que amerita soluciones y remedios excepcionales, y para esto el gobierno provincial le estamos refrendando la puesta a disposición de un set de herramientas y una batería de medidas para poder paliar esta crisis. Quiero destacar la madurez con que
los partidos políticos representados en esta legislatura han asumido la hora y la responsabilidad de dejar de lado las diferencias y de trabajar mancomunadamente en un momento en que la sociedad lo está demandando. Esta legislatura ha mostrado y ha sido pionera a nivel nacional en momentos de crisis, en momentos en que la actividad legislativa en el resto de las provincias está en receso, sea porque no están en periodos ordinarios de sesiones o todavía o han finalizado sus periodos extraordinarios. Esta legislatura desde el mes de diciembre viene trabajando y en los momentos más complicados está al pie del cañón. Creo que esto demuestra la madurez y la responsabilidad política de todos los partidos representados, así que quiero hacer y destacar este gesto por parte del Partido Justicialista, de Protectora, del Partido Intransigente y del FID. Y por otra parte le quiero hacer una sugerencia técnica. A veces algunos legisladores, por sus sistemas de sonido o de audio o la configuración de sus dispositivos tecnológicos, se les entrecorta sus exposiciones y eso puede conspirar contra la fidelidad de la versión taquigráfica. Entonces mi sugerencia es que cada legislador en el momento que esté por hacer uso de la palabra, tome la precaución de grabar su audio para tener respaldo de lo que va a decir, y en el caso de que se le entrecorte la comunicación, se puede poner a disposición de los taquígrafos, así pueden tomar una versión más fidedigna. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, bájate la luz. Diputado Gómez. Señor presidente, bueno. Señor Hola. diputado, Hola. ahí sí, por favor. Diputado Gómez. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias, señor presidente. Como se ha hecho referencia y han mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra, realmente estamos ante una situación muy compleja, una situación muy crítica, no solo en la Argentina, es el mundo. Hemos podido observar en distintos medios de comunicación lo que ha sucedido en países como España, Italia, Estados Unidos, que tienen una salud en materia pública de primer nivel. En eso creo que hay que coincidir que en Argentina la política, como lo hemos resaltado en otras oportunidades, ha estado a la altura de las circunstancias, ha estado por encima de esto, no solo del Ejecutivo Nacional, sino también las provincias y los municipios. La realidad es que la pandemia tiene una dinámica tremenda que no solo afecta lo sanitario, sino que también ha afectado lo económico, lo financiero, no solo de la provincia de Mendoza, sino del mundo en general. Y algunas estructuras que se armaron en su momento, como fue el Mercosur, como fue la Unión Europea, hemos visto que realmente, haciendo un análisis, cómo han caído por tierra, dada que su conformación inicialmente tuvo un fin netamente económico y se olvidaron de cuestiones sociales, de cuestiones vinculadas a la salud de la gente que conformaba esas uniones. El mundo cambió, esta es la gran realidad, el mundo cambió y creo que, lo hemos mencionado en otras oportunidades, la globalización ha entrado en crisis, el Mercosur también tendremos que evaluar en un futuro cómo logramos implementar medidas a nivel nacional que nos permitan coordinar con los distintos estados. Así nos ha pasado con Brasil, donde la política en materia sanitaria en Brasil es totalmente distinta a la de la República Argentina, y como también sucede con otros países como Chile y otros tantos que se han demorado en aplicar las medidas políticas sanitarias que se han realizado en la República Argentina
y también en la provincia de Mendoza y en todos los municipios. Y creo que esto es loable porque también detrás de la vida de esas personas que sufren esta pandemia hay realidades, hay familias, hay personas, hay individuos que realmente han sufrido de manera tremenda en todo el mundo. Y bueno, creo que esto amerita una situación de emergencia. Nosotros hemos sido siempre muy críticos con el gobierno provincial y en su momento no autorizamos ni endeudamiento ni la mecánica del rollover porque entendíamos que el contexto no era el adecuado para que la provincia de Mendoza se endeudara. Bueno, ese contexto social, macroeconómico, haciendo referencia a las economías regionales y haciendo referencia al contexto en su gran plenitud, ha cambiado, ha variado de manera muy abrupta, lo que lleva hoy a tener un criterio y atender inmediatamente la emergencia. Frente a esta situación, y algunos legisladores que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a la compleja situación financiera de la provincia de Mendoza, a la mala situación financiera de la provincia de Mendoza, situación que venimos sosteniendo, y que bueno, hay que ver cómo Mendoza va a enfrentar esta crisis de esta pandemia, teniendo en cuenta también el contexto financiero, el cual todos sabemos no es el óptimo para enfrentar una situación de estas características, que es una situación anormal, excepcional y que requiere medidas inmediatas, medidas urgentes para salvar nada más ni nada menos que vidas de vecinos, de gente que conforman esta querida provincia. Quiero decir esto porque, más allá de los montos que han solicitado, la situación financiera de la provincia va a ser compleja y entendemos que estas herramientas tienen que servir inmediatamente a resolver situaciones ligadas a la crisis, en primer lugar sanitaria, y a las cuestiones económicas y financieras que tengan como consecuencia o que se generen de manera directa e inmediata en esa pandemia. ¿Cuándo se va a reactivar la economía? Que es la pregunta que nos hacemos y que se hacen todos. Bueno, eso no lo sabemos. Según la información oficial, recién vamos a poder medir cómo hemos actuado frente a esta pandemia al día 8 o 10 de abril. Vamos a poder evaluar correctamente en qué situación se encuentra la República Argentina y sobre todo en qué situación se encuentra Mendoza, que creo que se ha trabajado bien. Más allá de que esto concede facultades extraordinarias al Ejecutivo Provincial, lo que implica cambiar partidas, endeudarse y realizar toda una serie de medidas que escapan al normal proceso, también hay que reconocer que estamos frente a una situación extraordinaria, excepcional, y que amerita tener esa urgencia. No solo protectora, y esto vale la pena aclararlo, planteó la necesidad de la conformación de una comisión. En eso fue también una propuesta del justicialismo que hemos sostenido y que entendemos que era una cuestión que sí o sí era inevitable y que era necesaria a los fines no de intervenir en los actos que de manera urgente tiene que realizar el gobernador dada esta situación de emergencia, sino a los fines de controlar, a los fines de verificar que la ejecución de todas estas medidas políticas vayan a resolver el tema inicial. Tema sanitario, tema económico, financiero, que tengan como consecuencia o que tengan una relación, insisto y reitero, directa e inmediata con la emergencia sanitaria. Nosotros hemos planteado, y en esto vamos a hacerlo público, que no hemos estado de acuerdo en algunas cuestiones vinculadas al plazo. Entendemos que la provincia de Mendoza tiene que manejarse dentro de un contexto nacional y por eso entendíamos que 6 meses, prorrogable por otros 6 meses más, y no de 12 meses de manera directa para ir realizando evaluaciones constantes y periódicas de cómo va evolucionando y qué impacto va teniendo la pandemia en todos los sectores, no solamente en el sector sanitario, que es el más importante y es el que hemos priorizado, tanto en el gobierno nacional, provincial como municipal, sino también en los demás aspectos, tanto en el aspecto financiero, económico de la provincia. Digo esto porque también la Nación está haciendo un esfuerzo tremendo, y creo que hay que reconocerlo, de que hay un montón de cuestiones ligadas a la emergencia, como por ejemplo medidas que han sido implementadas recientemente, más las que se están implementando en este momento, vinculadas por ejemplo a los monotributistas, donde permite un subsidio,
también vinculadas a las tarjetas alimentarias. Es decir, hay todo un combo de medidas que se han tomado a nivel nacional. Recalco esto porque creo que resulta de vital importancia determinar qué cuestiones de emergencia va a tener que atender la provincia dentro de este contexto de la emergencia general, porque hay cuestiones que la va a atender la nación y algunas la va a tener que atender la provincia. Y en eso vamos a tener que ser muy cuidadosos y vamos a tener que verificar que esos actos administrativos que importen la adquisición de bienes, realización, cambio de partidas, endeudamiento, estén dentro de ese esquema para no violar o tergiversar el sentido y el espíritu de estos dos decretos que nos ha mandado el Ejecutivo Provincial. Entendemos que el gobernador necesita esta herramienta, entendemos que es una herramienta fundamental para resolver el tema de la pandemia, pero también entendemos que esto tiene que hacerse en un marco de control, de seguridad y de tranquilidad. No solo para la población que son en definitiva quienes nos han puesto acá, sino también para seguridad y tranquilidad del gobernador, de que se van haciendo las cosas como tienen que hacerse en esta situación excepcional y tremenda que nos toca atravesar a todos los mendocinos. Le va a dar tranquilidad a él y nos va a dar tranquilidad no solo a nosotros, sino también a quienes representamos, que en este caso estén tranquilos de que los fondos que se destinen sean utilizados de manera correcta y acorde a los fines de atender esta emergencia excepcional. Por todas estas razones, señor presidente, y entendiendo que si en algún momento el gobernador se desvía o se incumple con el espíritu de estos dos decretos y con la necesidad de atender esta situación de emergencia, bueno, seguramente habrá alguna propuesta para terminar con esta emergencia y resolver la situación y continuar como ya lo veníamos haciendo. Entiendo también, y usted lo sabe muy bien en los diálogos que hemos mantenido, que no va a ser fácil salir de esta situación. La dinámica de la pandemia es tremenda, varía día a día, semana a semana. Entonces nadie, ningún gobierno puede tomar medidas que perduren en el tiempo. Por eso también entendemos que por ahí puede hasta resultar razonable el plazo de los 2 meses, teniendo en cuenta que quienes tienen la obligación de gobernar son ustedes, es decir, en este caso el oficialismo, el gobernador. Pero más allá de eso, ojalá que la herramienta sea utilizada de manera correcta, que no se incumpla y no se desvíe la atención de estos fondos en otras situaciones que no tengan absolutamente nada que ver con la emergencia. Insisto, también ha sido una propuesta del justicialismo que hemos compartido con Protectora, de que exista esta comisión. Hoy lo que nos va a garantizar que no se incumpla con los mencionados decretos va a ser esta comisión. Por ello entiendo también, señor presidente, que una vez aprobadas estas resoluciones, inmediatamente cada uno de los bloques remita, tanto en diputados como senadores, sus respectivos miembros para que puedan, una vez ratificados los decretos, entrar a cumplir sus funciones y tornar operativa esta comisión. Con todos estos argumentos, el bloque justicialista va a acompañar esta propuesta, haciendo la salvedad de que esperamos que esto sea una herramienta de vital importancia para estos tiempos difíciles por lo que estamos atravesando y que, insisto, reitero, no constituyen herramientas para que fondos que están afectados a resolver situaciones de emergencia sean destinados a otros gastos o situaciones que nada tengan que ver con la emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Badillo. Les recuerdo que, por favor, seamos breves. Diputado Badillo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Es una acotación que coincido con el diputado preopinante de que esto fue una propuesta que se hizo en labor por parte de Protectora, por mi parte, pero que obviamente también ya traía el Partido Justicialista y es una cosa muy importante, ¿no? Que es lo que explicité, que era necesario que la oposición formara parte de una comisión para hacer el seguimiento legislativo de estos superpoderes que se están dando, así que en eso le doy la derecha al diputado López. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado López. Gracias, señor presidente. En realidad no pensaba hacer aclaraciones y pretendía que avanzáramos en la votación nominal y con la necesidad de rápidamente aprobar esta ratificación. Pero me acaba de llegar un comunicado del bloque del Frente de Todos,
y la verdad que me llama la atención y me preocupa que se intente, en primer lugar, sacar réditos políticos de una decisión que nos tiene en un contexto de emergencia y del cual el gobernador ha mostrado cabal y fuertemente su voluntad de consenso y su voluntad de convocar a todos los actores sociales para luchar con este adversario que es la pandemia. Y simplemente para aclarar, la convocatoria del gobernador ya la ha hecho por todos los medios, a través de la creación de un registro de todas las personas que se interesaron en su momento a inscribirse. En el caso particular yo también lo hice, como también lo he hecho en el listado que se creó, en el registro que se creó a partir de la ley que nosotros votamos en el ámbito de la legislatura, resolución, perdón, no fue ley. Y la verdad que creo que la decisión radica en la intención de convocarlos a todos los mendocinos, especialmente a los que son empleados públicos, con el fin de apoyar la necesidad que tenga el gobierno provincial. Pero uno de los aspectos que más me llamó la atención es que en ese comunicado se transmite como que este decreto estaría bajándole los sueldos a los empleados públicos, cuestión muy lejana a la realidad. Y me parece muy bajo que se utilice ese tipo de comunicaciones en un contexto tan delicado como el que estamos y tanta importancia que le tenemos que dar a las herramientas que le estamos dando al gobernador. Creo que se ha mostrado fuertemente que la voluntad del consenso está expresada y está demostrada al haber enviado estos decretos a ratificación legislativa, más allá de que la norma no se lo exige. Creo que eso muestra a las claras la voluntad de que estemos para aportar y para sumar, y no para utilizar mediocremente estas herramientas desde el punto de vista político. Me parece, la verdad, muy, muy bajo ese tipo de comunicados. Me parece que lo deberían rever antes de que lo difundan públicamente. Simplemente aclarar eso, señor presidente, ya lo expresó la diputada Josefina Canale, que no es el alcance de este decreto meternos en ese sentido. Creo, y lo hemos demostrado y lo hem dicho en el ámbito de la legislatura, todas las acciones de reducción de sueldo han ido por voluntad propia. En el caso del gobernador fue una decisión sobre la clase política, y en el caso del Poder Legislativo como el Poder Judicial también fueron decisiones que tomamos por motus propio, e invitamos al resto de los organismos a que lo hicieran, y así se ha sido avanzado. Creo que tanto el gobernador como todos los actores políticos hemos sido muy responsables en ese sentido, y no me gusta que se utilice un mensaje tan negativo hacia la sociedad o hacia la comunidad de empleados estatales. Me parece que no corresponde, y menos en un contexto y una situación tan delicada como la que tenemos. Creo que justamente si logramos que esta ratificación sea por consenso de todos los bloques políticos, se entiende que lo que estamos dando es un voto de confianza en una situación excepcional, y creemos que el gobernador lo ha venido demostrando en cada una de las medidas, que lo que se pretende es justamente salir adelante, y para eso necesitamos a todos unidos y no generando comunicaciones erróneas o generando situaciones de incertidumbre en la sociedad mendocina. Nos necesitamos a todos juntos, sin grietas y sin distinciones políticas, sino entendiendo que la única lucha es la que tenemos que dar contra el coronavirus. Solamente eso, señor presidente, como una aclaración, y en esto me pongo yo como responsable de los dichos que he revertido y no de mi bloque por integración, pero sí me parecía importante aclararlo porque lo acabo de leer. Y no pretendo que se interprete que ese es el espíritu de este decreto. Muchas gracias, señor presidente, y entiendo que ya se ha cerrado el orden de oradores, y bueno, le pido que por una cuestión de necesidad pasemos inmediatamente a dar la votación nominal a efectos de poder sancionar lo antes posible esta ley. Muchas gracias, diputado. Queda únicamente el diputado Eduardo Martínez, que tiene el uso de la palabra, y le solicito lo mismo que a todos los últimos legisladores, que sean breves, por favor. Diputado Martínez. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que si tomamos la real
circunstancias que estamos viviendo de la pandemia y de lo peligroso que es este virus, tenemos que estar de acuerdo en que todo esto tiene que ser una política de Estado. Y cuando hay una política de Estado, las tensiones partidarias entre bloques que eran normales, ahora creo que tienen que quedar en un segundo plano. Entonces, yo estoy muy conforme con que se nos haya escuchado, especialmente por el tema del comité de crisis, que creo que la legislatura tenía que ser parte de eso. Así que era para decir que acompaño la resolución de este decreto. Muchas gracias, diputado. Ahora vamos a poner en consideración cerrar el estado del cuerpo constituido en comisión. Eso lo vamos a votar a través del chat. Por favor, síganse a votar. ¿32? 32, 33. Aprobado. Ahora ponemos en consideración en general el expediente 74.420. Se procede a la votación nominal por secretaría, se hará lectura y luego se votará por el chat. Bien. Diputada Andía. Afirmativo. Diputado Aparicio. Negativo. Diputada Arriaga. Afirmativo. Diputada Astudillo. Afirmativo. Diputada Bacín. Bacín, por favor. Afirmativo. Diputado Cairo Gustavo. Afirmativo. Diputado Cairo Pablo. Pablo Cairo. Hola, Pablo Cairo. Continuamos y después le tomamos el voto al diputado Cairo. Diputada Calle. Afirmativo. Diputado Campos. Afirmativo. Diputada Canales. Afirmativo. Diputada Casado. Afirmativo. Diputado Sestín. Empiecen a comer, coman Afirmativo. Ya estamos votando acá. Diputada Chazarreta. Afirmativo. Diputado Difonso. Afirmativo. Diputado Fernández. Afirmativo. Diputada García. Afirmativo. Diputada Garnica. Afirmativo. Diputado Gómez. Afirmativo. Diputado González. Afirmativo. Diputada Lencinas. Afirmativo. Diputada Llano. Afirmativo. Diputado Lombardi. Afirmativo. Diputado López. Afirmativo. Diputado Mastruc. Afirmativo. Diputado Márquez. Afirmativo. Diputado Martínez. Álvaro. Afirmativo. Diputado Martínez Eduardo. Afirmativo. Diputado Mozo. Afirmativo. Diputado Orts. Afirmativo. Diputada Paponet. Diputada Paponet. Paponet, no, tiene bloqueado el audio. Ahí. Afirmativo. Diputada Pérez. Afirmativo. Diputado Perviú.
Diputado Perví. Afirmativo. Diputada Pesuti, diputado Pesuti. Afirmativo. Diputado Retze. Afirmativo. Diputada Rodríguez Ávalo. Mailé. Rodríguez Ávalo, Mailé. Rodríguez Cecilia. Afirmativo. Ruiz Gustavo. Afirmativo. Salomón. Afirmativo. Sanz. Afirmativo. Sosa Carlos. Carlos Sosa. Evidentemente se ha desconectado Carlos Sosa. Sosa Jorge. Afirmativo. Soto. Afirmativo. Estoco. Toco. Afirmativo. Torres. Mauricio. Mauricio Torres. Mauricio Torres. Afirmativo, dijo. Afirmativo. Badido. Afirmativo. Valverde. Diputado Valverde. Videla Sanz. Diputado Videla. Diputado Videla. Diputado Videla. Levante la mano, Celaya Paula. Afirmativo. Voy a volver a leer a los ausentes, a ver si están. Cairo Pablo. Pablo Cairo. ¿No está? Hola, ¿ahí están? ¿Me escuchás? Pablo Cairo. Hola. ¿Dónde Hola. Hola, hola. Hola. ¿Dónde está el Pablo? Hola. Cairo, Pablo. Hola, ¿me escuchás? Sí, por la afirmativa o la negativa, diputado, tienen que votar. Afirmativo. Sosa Carlos. Carlos Sosa me acaba de llamar al teléfono y se está reconectando. Me anticipó su voto negativo. Bien. Y por último, Videla Sanz. Afirmativo. Entonces son 45 por la afirmativa y 3 por la negativa. Habiendo sido aprobado en general, ¿Quién puede ser? pasamos a la votación en particular. Por secretaría se hará lectura del artículo y votaremos por el chat los artículos. ¿Ah? Esperen que yo coloque qué artículo se van a votar. Artículo primero. En consideración. Aprobado. Aprobado. Artículo segundo. Artículo segundo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Que voten. Sí, 18. Que sigan votando. 20, 21, 22. Por favor, terminen de votar los que no han votado en el chat. 22.
23, vamos, 24. Uno más, que me mate uno más. Hay muchos diputados que todavía no han votado en el chat, por favor. Aprobado. Aprobado. Artículo 3º. No votan, Jorge, no votan. 22, ¿no? 23. 24. No más. Aprobado. 25. 24, estamos 24. Por favor, los que no han votado todavía en el chat, terminen de votar el artículo 3, por favor. Sin observaciones, se da por aprobado. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5. Sin observaciones, aprobado. Artículo 5. El 6 es la comisión. Aprobado ese también. 5 aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo Ahora, 6. artículo 6 se pone en consideración. La puta madre, no te da nada. No me da Ahora. Aprobado. No, ya volví. Artículo 6, aprobado. Habiendo sido aprobado... El 7 es de forma. El 7 es el artículo de forma. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pasa al Honorable Senado en revisión. No habiendo más asuntos que tratar y sin ningún otro diputado o diputada hacer uso de la palabra, se da por finalizada la sesión especial del día de la fecha. Muchas gracias. Les habilito, suspendo la grabación de la sesión y